Ok, nuevamente, ¿están ahí o todavía están? ¿Dónde están? ¿Se me escuchan o no? Yo sí lo oigo, profe. Sí se escucha, profe. Muy bien, gracias. Ya me había preocupado porque hace 5 minutos les pregunté y no, pues no me habían contestado. Ese es el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. ¿Tuvieron problemas con el otro? Bueno, cópienlo y lo vamos a ir analizando. Este es un ejercicio donde pues ya los pone a prueba qué tan buenos son identificando los términos en primera instancia, identificando el problema y haciendo uso de los mecanismos que correspondan, ¿sí? Recuerden que la transferencia de calor es el mecanismo, bueno, existen 3 mecanismos de transferencia de calor, los cuales van a estar ahora sí involucrados en los procesos de transferencia de la energía térmica, ¿sí? Entre ellos está la convección, la conducción. De la convección tenemos la ley de enfriamiento de Newton, de conducción tenemos la ley de Fourier y tenemos diferentes geometrías. La primera que vimos en esta unidad 2 fueron placas y ahorita estamos viendo cilindros. En este caso, las tuberías es algo muy utilizado para el análisis el análisis térmico, en este caso de transferencia de calor, debido a que forman una parte son una parte fundamental del diseño de equipo. Ustedes deben de conocer o bueno, deben de entender más que nada y saber que existen diferentes procesos en los cuales se están envueltos la transferencia de energía. Ustedes llevan sustancias de una temperatura a otra, también esas sustancias las transportan de un lugar a otro. La forma en que transportan ese fluido es a partir de tuberías. Entonces, en el caso de este tipo del diseño de este tipo de elementos, pues son enfriadores o condensadores. Lo que se pretende es que el aire circundante extraiga la mayor cantidad de energía de la sustancia para que la sustancia se condense. Recuerden que la condensación es un proceso que lleva un cambio de fase desde el estado gaseoso a un estado líquido. Entonces, por ahí en termodinámica debieron de haber visto la entalpía de vaporización, ¿sí? Que es la cantidad de energía necesaria para que se lleve a cabo el proceso del líquido a vapor. En el caso de los calores específicos de la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. Entonces también pudiéramos encontrar o utilizar esas definiciones para poder resolver este ejercicio, ¿sí? Dice, la tubería de una fábrica transporta vapor sobrecalentado a una razón de flujo de masa de 0.3 kilogramos segundo. La tubería mide 10 metros de longitud, 5 centímetros de diámetro y sus paredes tienen un espesor de 6 milímetros. Tiene una conductividad térmica de 17 watts metro Kelvin y su superficie interna se encuentra a una temperatura uniforme de 120 grados Celsius. Entonces, ahí nos describen qué es lo que está pasando en el interior de la tubería. Está fluyendo agua, bueno, en este caso vapor sobrecalentado. Las dimensiones de la tubería no las especifican, ¿no? Tiene una longitud, tiene un diámetro y tiene también un espesor. También habla de la conductividad térmica del material, en este caso del tubo, y la temperatura interna de la superficie del tubo está a 120 grados Celsius. O bueno, no dice que es del tubo, ¿verdad? Y la conductividad y su superficie interna, pues nada más dice que es la superficie interna. En la superficie interna del tubo se encuentra a una temperatura de 120 grados Celsius. La caída de presión, la caída de temperatura entre la entrada y la salida
de la tubería es de 7 grados Celsius y el calor específico del vapor a presión constante es de 2.190 joules kilogramos Celsius. Si la temperatura del área en fábrica es de 25 grados Celsius, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie externa y la tubería y el aire circundante. Entonces, ¿qué es lo que les está pidiendo? Pues básicamente, ¿qué es lo que está pasando en el exterior, no? En el exterior hay un coeficiente de convección. ¿Cuántos mecanismos de transferencia de calor están describiendo ahí, muchachos? Francisco, ¿cuántos mecanismos? ¿Estás copiando del ejercicio, Francisco? Sí, profe, lo ando copiando. Entonces los voy a dar 2 minutos para que lo copien y, y lo lean, lo analicen, identifiquen cuáles son los mecanismos y dónde se ubican, ¿sí? Aquí les voy a dejar las preguntas en lo que lo copian. Una vez que terminen de copiarlo y también de analizar las dos preguntas, déjenme en el chat diciéndome ya tenemos las respuestas y ya está copiado. ¿Sale?
Muy bien. Ok, entonces, ¿qué onda? ¿Dónde se ubican? ¿Crees o estás seguro, Oscar? No tengan tanto miedo. Esto es muy fácil una vez que lo identifican. O sea, tienen que saber dónde está conducción y dónde está convección. ¿Cuántos mecanismos hay, muchachos? Según yo, creo que 2. Solamente hay dos mecanismos de transferencia de calor. Muy bien. ¿Y dónde se ubican estos mecanismos? Creo que uno es adentro del tubo y otro es en los exteriores. Ok, vamos a ver. Dice, la tubería, a veces lo tienen que leer como 2 o 3 veces. La tubería en una fábrica transporta vapor sobrecalentado a una razón de flujo de masa. La tubería da las dimensiones, tiene una conductividad térmica. Ajá, ¿te escucho? Híjole, Michelle, no estamos. Miren, sí hay un porcentaje de emisión de radiación, pero es despreciable en este tipo de casos, cuando no alcanza altas temperaturas. Entonces, usualmente, por supuesto, la radiación siempre va a estar presente, pero en los problemas no se metan, en estos ejercicios que van a resolver en clase, si no se los piden, no se metan con la radiación. Por lo regular no la ponen. O al menos que les diga que la superficie ¿cómo se llama? Del tubo exterior tiene una emisividad de tanto, entonces sí deberían de considerarla. Es más, si no les dice cuál es el material, no deben de considerar la emisividad, porque si no les dice el tipo de material, pues de dónde van a conseguir el coeficiente de emisividad. Entonces, vamos a ver. Sí, como bien lo dice su compañero, el fluido fluye en el interior del tubo. Yo sé que suena muy redundante, pero en realidad ustedes se ponen a leer cualquier libro de dinámica de fluidos y es así, así es el término, es fluid flow, ¿no? El flujo de fluido y así es, o que el fluido fluye a través del medio. Entonces, en este caso, el vapor fluye a través de la tubería en su interior, por supuesto. Pero sin embargo, el fluido no nos da características del fluido, o sea, no nos dice la temperatura del fluido, ni a la entrada ni a la salida, ni en el centro. Puede que tengamos una temperatura de la superficie en el interior del tubo hay una temperatura de la superficie que lo muestra aquí el diagrama, que es igual a 120 grados Celsius. Esa temperatura la conocemos, pero no conocemos ninguna condición del fluido interior. ¿Qué tipo de condiciones pudiéramos conocer? Como bien lo dice su compañero, yo pienso que adentro existe convección. Y sí, realmente debería de haber un proceso de convección, como lo habíamos mencionado anteriormente. Si yo hago aquí un zoom, ustedes deberían de ver que de aquí a aquí hay una resistencia y de aquí a aquí, y llega hasta aquí, hasta la superficie. O sea, del centro hasta la superficie de interior del tubo, va a haber un mecanismo de transferencia de calor que es convección. Como bien lo dicen, está muy bien, pero sin embargo, yo no puedo evaluar la convección ahí porque no me dan ningún dato. Para que yo evalúe ese mecanismo de transferencia de convección, necesito que eh, me den H, me den la temperatura del fluido y me den la temperatura de la superficie. En este caso, solamente tengo la temperatura de la superficie. ¿Sí están de acuerdo? Hasta ahí.
Michelle, y además es convección dentro de la tubería, ¿no? Ahí su comentario es convección en la tubería, y sí, es en el interior de la tubería la convección, pero resulta ser que me dan más información. ¿De qué mecanismo me dan más información? ¿Qué dice aquí, muchachos? ¿De qué mecanismo es este? Conducción. Me dan más información de conducción, donde me dicen la temperatura. Aquí, esta es la temperatura 1. Aquí tengo la temperatura 1, que es una temperatura alta temperatura, y tengo luego una temperatura 2 en el segundo radio. Aquí tengo una temperatura 2. Y luego en el exterior, hablan del exterior, ¿no? Si la temperatura del área de la fábrica, porque esta tubería está en una fábrica, me está diciendo la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Entonces, temperatura infinito es igual a 25 grados Celsius. Entonces, ahí tengo mis diferentes temperaturas, ¿no? Tengo la temperatura interna de la tubería, la temperatura externa de la tubería, y tengo la temperatura del fluido exterior. También tengo una temperatura, debería de tener una temperatura, pues, de una alta temperatura, ¿no? Que está en el centro de la tubería, pero no me está diciendo nada de esa temperatura. No me está diciendo ni de la temperatura en el centro o en el origen, ni tampoco de H en el interior del tubo. ¿Sí se dan cuenta? No, esta información, este mecanismo de transferencia de convección que está relacionado con esto que les estoy explicando, pues no tengo tanta información, pero sí tengo información de la conducción. Ahora bien, aquí me dice algo bien clave, muchachos, en el segundo párrafo. Dice, la caída de temperatura entre la entrada y la salida de la tubería es 7 grados Celsius. Si está diciendo que entre la entrada y la salida hay 7 grados Celsius, me quiere decir que aquí a la entrada y a la salida, entre esos dos hay 7 grados Celsius. Pero, ¿cuál es la definición de calor específico, muchachos? ¿Qué les dice? ¿Quién me diría la definición de calor específico? Calor específico a presión constante. Es que, Profe, bueno, la cantidad de calor que se necesita para que el fluido aumente a 1 grado su temperatura. exactamente, es la cantidad de energía necesaria para que 1 kilogramo de una sustancia aumente 1 grado su temperatura. Entonces, 2.190 joules kilogramo. Se necesitaron 2.190 joules. Se ocuparon, sí, 2.190 joules para elevar 1 grado Celsius el kilogramo. Digo, 1 grado Celsius o 1 kilogramo de una sustancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si la diferencia entre la entrada y la salida hubo una pérdida, porque es una caída de temperatura, hubo una pérdida de 7 grados, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer, muchachos? Si esto es lo que se necesita para elevar o para perder 1 grado Celsius, y mi enunciado me está diciendo que perdió 7, ¿qué se imaginan que debo de hacer? ¿Mm? Aquí la idea es encontrar la cantidad de energía total que se perdió, ¿sí? El flujo de calor total. O sea, si yo encuentro Q, que es el flujo de calor total, pues voy a poder empezar a utilizarlo en mis ecuaciones, tanto de Fourier como de ley de enfriamiento de Newton, como un
como una variable inicial. ¿Sí? Pero ¿cómo obtengo este flujo de calor? ¿Qué es la cantidad de energía necesaria? O la cantidad de energía que perdió o que ganó el sistema debido a una diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Son 7 grados Celsius. Si yo ocupo 2.190 joules para elevar 1 grado Celsius la sustancia, ¿cuánto necesito para disminuir 7 grados Celsius? ¿Nadie? Michelle. Michelle. Por 7 nada más. Perdón, Cristian. Que se multiplica por 7 nada más, digo. Exactamente. Si yo les pongo esta ecuación, fíjense muy bien en esta ecuación, porque esa ecuación es de termodinámica, dice que el flujo de calor es igual al mass flow que multiplica al Cp, me equivoqué, el Cp que multiplica, fíjense aquí muy bien, es un delta de temperaturas. ¿Sí suena razonable esa ecuación? Fíjense muy bien. Lo que yo tengo es que Q es igual al flujo másico que multiplica a Cp que multiplica a un delta T. Si yo hago mi análisis dimensional, ¿qué unidades tiene, Lisa, el flujo de calor? O sea, ese Q, ¿qué unidades debería de tener? ¿Es kilogramos sobre metro por No. Dulce María Ortiz, ¿qué unidades tiene el flujo de calor en el sistema internacional? Watts. Watts. ¿Y a qué es igual un watt? Si yo te dijera que el flujo de calor es la energía en tránsito, ¿cuáles son las unidades de la energía? ¿Y qué significa eso de que está en tránsito? Porque esa es la definición. El flujo de calor es energía en tránsito. Es joules sobre segundo y pues tránsito es que está en movimiento. Es por unidad de tiempo. Muy bien. Es la energía por unidad de tiempo. Joules sobre segundo. Entonces, si ustedes ven las unidades del Cp, lo que vamos a tener es, en el caso de la masa, primero vamos a tener kilogramo sobre segundo, y luego, déjenme borrar ese guión que está muy feo, y luego tendríamos el Cp es Joule sobre kilogramo grado Celsius. Y luego, pues la diferencia de temperaturas, pues tiene que ser en grados Celsius. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que los kilogramos se van a eliminar y el grado Celsius también se va a eliminar. Entonces, esta ecuación es una ecuación que me permite determinar cuánta energía se necesitó. ¿Sí? Cuando ustedes hagan algún experimento, pues van a llevar una sustancia de una temperatura a otra. Si ustedes conocen el Cp y la cantidad de masa, ustedes van a poder analizar cuánta energía realmente se requirió para llevar esa sustancia de un estado a otro. Recuerden que un estado está determinado por un conjunto de propiedades. ¿Qué propiedades? Pues la temperatura, la presión, entre otras. ¿Sí? Más o menos. Ya ustedes ya deben de ser ahí unos pro en eso, porque pues esa es la chamba de los de ingeniería bioquímica, creo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la ecuación, muchachos? ¿Cuánto vale el flujo de calor? Y tiene todo, ¿no? Para el éxito, porque el enunciado les da el flujo másico, les da el Cp y les da el delta T. A lo mejor no lo conocían como tal, pero realmente es un delta, es la diferencia de temperaturas. Ese delta, para aquellos que a lo mejor no me entiendan, es la diferencia de la temperatura inicial o la inicial menos la temperatura final. Hay muchas formas de expresión.
pero esto es cuánta cantidad de energía o cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. Y aquí me dicen, la caída de temperatura entre la entrada y la salida es de 7 grados Celsius. Es lo mismo, solamente es de interpretación. ¿Sí más o menos lo entienden o no? No, ¿verdad? ¿Is too much? Sí, profe. Bien, entonces, Cristian. Sí, este símbolo es un delta. Entonces, pues solamente queda que resolvamos para el flujo de calor. Tenemos, creo que Q debe de ser igual a, el flujo másico es 0.3 o 0.3, el CP es 2.190 y la diferencia de temperaturas es 7. Y eso que voy a obtener me va a dar watts y es mi flujo de calor, es la pérdida que está teniendo. ¿Pero quién? ¿La pérdida que está teniendo el fluido o la pérdida que está teniendo la tubería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estas propiedades de quién son? Este 0.3 de quién es, el CP de quién es. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Está ganando o está perdiendo energía el sistema? ¿Tú qué dices, Ana Valeria? Yo digo que está perdiendo, porque dice que a la salida de la tubería la temperatura es de 7 grados centígrados y así. Entonces yo creo que está hablando de pérdida. No está diciendo que a la salida son 7 grados, Ana Valeria. Dice la caída de temperatura entre la entrada y la salida es entre la entrada y la salida. Entonces, ahí no te dice que la temperatura a la salida son 7 grados. ¿Sí, Valeria? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. No es que a la salida haya 7 grados Celsius. Es más, imagínense, vamos a ponerle valores, porque a lo mejor hasta eso es lo que les causa tanto conflicto. A la entrada de la tubería, aquí está mi tubería, esta es la entrada, y la entrada, y aquí la salida. Aquí a la entrada voy a tener 400 grados Celsius. Y aquí a la salida voy a tener, bueno, 400 es mucho. Vamos a irnos por con 120. Vamos a ponerle 130, ¿no? 130 grados Celsius a la entrada. Eso es lo que tengo. Es la temperatura del fluido a la entrada. Y a la salida tengo 123 grados Celsius. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces el fluido entra aquí. ¿Perdón, Cristian? Sale aquí. ¿No serían 113? ¿113? Ajá. O sí, es lo que dicen, 120 menos 7. 130. No. A ver, es que exactamente, eso es lo que quiero aclarar. Una cosa es la temperatura del fluido. Esta es la temperatura del fluido. Esta es la temperatura del vapor. La temperatura del vapor, ¿cómo la voy a identificar, muchachos? Otra vez, vamos a volver a hacer el círculo. Tengo un círculo y en el interior, aquí está el fluido. Esta es la temperatura del fluido. La temperatura del fluido es de 130 grados Celsius, pero la temperatura de la superficie interior es de 120.
grados Celsius. Esa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí lo notan o no? Esta es la temperatura de la superficie 2 y hasta acá, hasta el final está la temperatura del cuarto. ¿Más o menos o no? Ese 130 me lo estoy inventando yo, ¿eh? Pero es la cantidad de energía que está perdiendo la sustancia. Son 7 grados Celsius. O sea, de aquí, de este análisis que estoy diciendo, el fluido entra a una temperatura de 130. ¿Cómo hacen la instrumentación, muchachos? Pues ponen un termopar. ¿Y por qué hay una diferencia entre el centro, la temperatura del centro y la temperatura de la superficie? Porque aquí en el interior debe de haber un coeficiente. ¿Sí están de acuerdo? Aquí en el interior hay un coeficiente de convección. No sé si me entiendan o no me entiendan. Entonces, como ya vi que ya las estoy cachando que no me ponen, bueno, no es que no me pongan atención, a lo mejor les está costando un poquito de trabajo entenderlo. Grecia Consuelo, ¿estás ahí? Sí, profe. Entonces, si 130 menos 123 son 7, ¿qué representan esos 7 grados Celsius? ¿La cantidad de qué? De pérdida de temperatura. Es la- Caída de... Exactamente, la caída de temperatura. Ahora, vamos a ver aquí a Ilse. ¿Estás ahí, Ilse? No está Ilse. Karen, Paola. Sí, estoy, profe, solo que se me traba. Ok, Ilse. ¿Sí entiendes que esta temperatura de 130 es diferente a la de 120? ¿Me podrías decir por qué? Sí, porque la de 130 es del fluido que pasa por la tubería y la de 120 es la superficie interior. Muy bien. Les voy a hacer un pequeño dibujito, un pequeño dibujo que va a hacer la representación de los perfiles de temperatura, más o menos lo que estamos haciendo en el laboratorio con Fluent. Miren, aquí voy a poner una línea y luego aquí voy a poner otra línea. Y voy a sacar una sección, pues ahora sí, una sección de corte. Aquí esta línea naranja que estoy trazando aquí representa la superficie del tubo interior. Pero resulta ser que en el interior, a la mitad, hay una temperatura. Esa es la temperatura máxima. Y eso va a ser bien importante, muchachos, que lo empiecen ustedes a analizar y a entender. Porque en convección, ese es el fuerte de convección. Que ustedes entiendan que en el centro hay una temperatura de 130 grados Celsius y que en la superficie hay una temperatura de 120 grados Celsius. ¿Cómo es la temperatura? Bueno, de hecho, aquí debió de haber sido de 123, perdón, porque aquí es la salida, y de este lado es de 130. ¿Sí? Este es del fluido interior y este es del fluido interior. Este es del fluido interior. Eso es lo más difícil de transferencia de calor, muchachos. Esto ya es intercambiadores de calor. Pero bueno, vamos a verlo para que lo entiendan. Porque es algo, creo que de lo más interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la línea central de la tubería, el fluido va a tener la máxima temperatura. Pero si yo trazo una línea aquí de forma vertical,
Bueno, aquí. Aquí. Vamos a ver aquí. Aquí en esta línea. En esta línea, todas las partículas de fluido que están entrando, todas las que están entrando aquí, todas están a 130. Todas las partículas que están entrando. Todas están a 130. ¿Qué es lo que va a pasar con la segunda línea, muchachos? Con una línea que yo pudiera trazar aquí. La voy a trazar en negro, pero sí me gustaría que ustedes me dijeran, profe, pero pues ahí yo creo que el vector va... Por ejemplo, si yo me ubicara aquí, en esta ubicación, si yo pongo un vértice ahí, ¿qué se imaginan? ¿Qué temperatura debería de tener el fluido? ¿Tiene 130? ¿Tiene más o menos? Ya tendría menos. Tiene menos. Es más, vamos a iniciar con este, ¿no? Aquí. Yo les voy a decir que en ese vértice, la temperatura del fluido 1 es de 139.2 grados Celsius. ¿Sí? Y de igual forma, si yo me empiezo a mover para acá, pues voy a tener otra temperatura. Aquí, en la línea central, primero en la línea central. En la línea central, pues aquí a lo mejor ya la temperatura es de, no sé, la temperatura del fluido interior es de 138 grados Celsius. ¿No? Y así, conforme, perdón, no. ¿Por qué no me dicen que me estoy equivocando? Tengo que ir hacia abajo. Tiene que estar enfriando. Porque acá es 123. Entonces, este es 129 puntos, 0 grados Celsius. Y aquí 126 grados Celsius. Y ya me había espantado. 130, 129, 126 y 123. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Eso es lo que pasa realmente. En la línea central. Todavía no me voy a meter aquí. Y todavía no vamos a hacer esto. En la línea central eso es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿O no? Y conforme me vaya, ahora sí, el fluido vaya pasando a través del tubo, pues la temperatura del fluido va a ir disminuyendo. Aquí voy a tener otra temperatura del fluido en otra ubicación y ahí ya va a ser igual a 125 grados Celsius. Y aquí va a ser igual a 124 grados Celsius. Hasta que salga. Temperatura del fluido 1 es igual a 124 grados Celsius. ¿Sí entienden el problema o no? O sea, el fluido entra, todo entra a 130. Voy a hacer primero el análisis en la línea central. En la línea central, conforme va avanzando, va a ir disminuyendo su temperatura, debido a que está pasando está en contacto con un tubo y ese tubo le está extrayendo energía. Ahora bien, ahí viene algo bien interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo bien? ¿O no tan bien? No tan bien, ¿verdad? Sí se entendió eso, profe. Gracias. ¿Está medio confuso? Un poquito me perdí. No. Tienen el fluido, no sé. No quiero decir aceite de aguacate porque la verdad luego siempre ando diciendo que hacen aguacate nada más. Pero a ver, díganme una sustancia que estén haciendo experimentos aquí, ¿no? No sé.
Aquí una sustancia a 130 grados Celsius. La van a hacer pasar por una tubería. Cuando pasa a través de esa tubería, pues se tiene que enfriar, ¿no? Ese es el objetivo. Y va a salir a esta temperatura. Ahora bien, yo les estoy comentando que va a haber una línea central en el tubo. ¿Por qué les comento lo de la línea central? Porque si están de acuerdo que, perdón, el fluido, la sustancia, que entre en contacto con una pared que está a una temperatura mucho menor que la temperatura del fluido, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Aquí, pues el fluido va a tender a extraer o a cederle una mayor cantidad de energía a la superficie, ¿sí? De hecho, el flujo de calor va en esta dirección, en radial. Bueno, pero ese ahorita no es el caso. Ese es un caso bien, bien especial que no sé si sea buena idea que lo vean, porque aquí se van a empezar a generar perfiles de temperatura. Esos perfiles de temperatura van a mostrar cómo se va haciendo la transferencia, pero en dirección radial. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que les trata de decir el ejercicio es que va a existir esto, solamente. O sea, hay una variación de la temperatura solamente en dirección longitudinal. Hay un flujo de calor longitudinal, un QL. ¿Sí? Porque la dirección cambia o la temperatura cambia con respecto a él. Por eso les decía 130 aquí, porque realmente aquí existe una variación de temperatura que también está en R. Pero eso ahorita no lo plantea el problema porque sí es algo mucho más complicado. Entonces, cuando yo les digo que en la línea central el fluido está a 130, pues es porque aquí hay una variación de la temperatura. Más o menos. O no sé si ya los confundí más. El ejercicio está muy sencillo, la verdad. O sea, no tiene gran dificultad. Lo interesante es cómo empezar a explicar los diferentes mecanismos de transferencia de calor y cómo van a estar relacionados con las direcciones. Pero bueno, ya me voy a enfocar en el ejercicio porque si no, no lo voy a acabar. Es más, ya hasta les estoy poniendo uno de la unidad 2, que es este. De hecho, yo creo que este es de los más difíciles porque utilizamos temperaturas medias logarítmicas, sacamos los perfiles, pero bueno, vamos a concentrarnos aquí. ¿Cuánto les dio el flujo de calor, muchachos? ¿Lo repites otra vez, por favor? Que no te escuché muy bien. 4.599. 4.599. 4.599. Sí, yo dije... A No, mí también me salió 4.599. Ok, 4.599. Entonces ese es mi flujo, ese es el flujo de calor, es la cantidad de energía que perdió la sustancia. Esa misma cantidad de energía, si la perdió la sustancia, ¿quién la ganó? Pues la ganó el tubo, ¿no? Yo tengo que es la conductividad térmica que multiplica al área, que multiplica la diferencia de temperaturas, la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Aquí era multiplicación. Esa es la ecuación de conductividad térmica, la ley de Fourier. Pero, ¿qué es lo que pasa con la ley de Fourier? Pues la ley de Fourier me va a describir que necesito la temperatura máxima es la temperatura en la superficie interna y la temperatura mínima es en... es en la superficie externa. Aquí debería de ser la temperatura 2, perdón, la temperatura 1 menos la temperatura 2.
Entonces aquí tendría esa pérdida de energía. Esa pérdida de energía ya cambia de dirección. Es una dirección radial. Donde ahora tendría que sustituir los valores tanto de Q, que es el flujo de calor, como la temperatura 1, como de la temperatura, para obtener la temperatura 2. ¿Sí? Aquí la idea es despejar T2 para luego utilizar la ley de enfriamiento de Newton, control C, control V, e identificar que en la ley de enfriamiento de Newton me habla de un coeficiente de convección, pero ahora la temperatura de la superficie, la 2, es mayor que la temperatura del fluido en el cuarto. Entonces, ya van a conocer el flujo de calor, que es el mismo, es 4.599. El coeficiente de convección, no sé si se los da, ¿sí se los da? Es lo que tenemos que calcular, profe. Sí, es cierto, tienen la temperatura 2 y tienen la temperatura infinita. Y ya tienen que calcular H. ¿Sí me entendiste, Adrián? ¿Cuál es el camino? Pues ya tenemos las temperaturas y el flujo de calor y el área superficial la podemos calcular con los datos que nos da de longitud. Entonces ya tendríamos todo para sacar H. Así es. Bueno. Aváncenlo, bueno, más bien resuélvanlo. Ya les expliqué cómo lo tienen que resolver y listo. Me dan el valor de H. Profe, en la de conducción no se divide entre el espesor. Sí. Tiene que estar dividido entre la diferencia. En este caso el espesor es 0.06. Tienen un espesor de 6 milímetros, entonces es entre 0.006. Profe, una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Adrián? Para sacar básicamente el coeficiente de 4.599 es el Q total de todo. Entonces, primero tendríamos que sacar el Q por conducción y ese restárselo a los 4.599 y lo que nos da es el Q de convección.
A ver, dame un segundo, déjame explicarte, pero creo que te estás confundiendo. Aquí es por el espesor. Espesor. Entonces, no sé si te entendí bien, pero aquí tendrías que sustituir 4.599. La conductividad térmica es igual a 17. El área es el área de una superficie. La dirección del flujo de calor va es radial. Entonces, como es radial, necesitamos encontrar el perímetro, es pi por diámetro, por la longitud. Ese es el área. La temperatura 1 no la conoces. Bueno, de hecho, la temperatura, a ver, déjame ver. No, va a ser pi por radio. La temperatura 1 y la temperatura 2. La temperatura 1 sí la conoces, perdón. La temperatura 1 si la conoces es 120 grados Celsius, y la temperatura 2 es la que no conoces. Entonces, de toda esta ecuación que está aquí, lo único que no conoces es la temperatura 2, ¿sí? Una vez que encuentres la temperatura 2, te vas a llevar el valor a la ley de enfriamiento de Newton. Y en la ley de enfriamiento de Newton, resulta ser que vas a tener otra vez, no se restan los flujos de calor, es 4 puntos, es el mismo flujo de calor, no cambia, es estado estacionario. No hay variación del flujo de calor con respecto al tiempo. Es la misma pérdida. Lo mismo que pierde el fluido es lo mismo que gana ¿cómo se llama? El material, que es el tubo, y es lo mismo que el tubo le cede al ambiente. Es la misma cantidad de energía. ¿O no? Y aquí otra vez, pero ahora el área va a ser pi aquí hay algo bien interesante porque ahora es el diámetro 2. Pi por diámetro 2, o sea, la superficie exterior, que multiplica a la longitud, que multiplica a la temperatura 2, que es la que vas a encontrar, y la temperatura infinito, en este caso es de 25 grados Celsius. Entonces, ese valor que tú vas a encontrar de la ecuación de Fourier va a ir en la ecuación de ley de enfriamiento de Newton. Este 2 lo vas a obtener de la sumatoria del diámetro 1 más el espesor, 2 veces el espesor. ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? Sí, ya. Me quedó más claro. Si ya tienen todo para el éxito, todo esto ya lo saben hacer, muchachos, nada más que ya no lo quieren hacer porque, pues, ayer no les di tan buena, bueno, no sé si les doy buena clase o no. Pues, se supone, según yo, eso ya los deben de saber hacer. El flujo de calor no cambia porque es estado estacionario. O sea, ya esto ya nada más se los voy a platicar, ¿no? El fluido le cede un flujo de calor a el sólido, y el sólido le cede un flujo de calor al otro fluido que está en el ambiente, que es el mismo, o sea, no va a cambiar. O sea, lo que pierde el fluido lo gana el sólido, lo que el sólido pierde lo gana el siguiente fluido, es el mismo valor. Aquí están los mecanismos. Este mecanismo del fluido al sólido es convección. Todo lo que pasa en el sólido es conducción, llega y hay a la segunda superficie y el sólido le va a ceder energía al fluido del medio ambiente. Entonces eso es convección, es el mismo flujo de calor, es estado estacionario, no hay variación de las propiedades, o bueno, de las variables con respecto al tiempo. Es la misma velocidad con la cual se está transmitiendo la energía. Lo tienen que entender muy bien eso. Profe, la temperatura 2 da lo mismo
de 120 o algo así, ando haciendo mal. Ah, caray. ¿Da de 120? A mí me dio muy Ajá, cercano a 120. ¿Qué tan cercano? 119.99. Pues es 119.99. Sí, porque miren, es muy pequeño el espesor y aparte la conductividad térmica no es así tan alta. Entonces sí, debería de ser algo muy parecido. Ahí donde va a haber un alto coeficiente de convección, más bien donde va a haber un gran valor, es en el coeficiente de convección. Sí está bien, muchachos. Si lo hicieron así como yo les dije, estoy casi seguro, 98% seguro de que está bien. Porque no hay más. O sea, esas son las fórmulas y es así como se resuelve. Pues miren si hay un error en que lo copié mal. No es 2.119, con razón. Usualmente la cantidad de energía son 2000 o están en kilojoules. Este no es 2000, más bien este es 2000, es 2190. Entonces, este valor debió de haber sido 4599. ¿Sí lo ven o no? Sí, es que ese 2.19 se me hacía muy raro. Pero es 2190 joules kilogramo grados Celsius. Entonces esto les tuvo que haber dado 4599 y cuando evalúan, ahora sí ya es un valor mucho mayor. A ver, chéquenlo, por favor. Es más, ¿sí me escuchan? Ah, sí. Sí, perfecto. Sí, era un error de 2 puntos, pero ¿por qué se fue el 2 puntos? Aquí se copió mal. Es 2190. Ujú.
A mí el coeficiente de convección me da de 28. Ok. La verdad no tengo el resultado, pero confío en ustedes. Más bien no he hecho el problema, pero yo digo que está bien. ¿Por qué debería estar mal? Sí, hiciste lo del diámetro 2, ¿verdad? O sea, creo que el diámetro 1 era... No me acuerdo. 0.05 metros. Ajá, le tenías que sumar 2 veces el espesor. Dos veces el espesor. Sí, porque mira, tienes el diámetro 1, el espesor es esto, mira. Ese es el espesor, esos son 6 milímetros. Pero para que tú tengas el diámetro 2, pues le tienes que sumar 2 veces. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, no lo vi. Sí. Mira. Entonces, diámetro 1, mira, ahí está. Diámetro 1, 6 milímetros más 6 milímetros. 2 veces el espesor es el diámetro 2. De hecho, el diámetro 2, no, sí está bien. Así da de 25. A ver, déjame ver qué dice el libro. No vienen los resultados. No, pues ahora sí, sí. Yo espero que esté bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Sí les salió 25 también a ustedes? Grecia, ¿sí te salió 25? No, porque a mí se me quedó atorado. ¿En dónde? Y la profe, a mí la temperatura me da muy alta y no creo que esté bien. La G2 no me da. ¿La temperatura 2 te da muy alta? A ver, vamos a ver. 4.599 por punto 006. A ver.
A mí me da 118.96666538. Creo que ya vi que nos equivocamos, profe. Estábamos multiplicando el punto 006, no dividir. Estábamos multiplicándolo con el 17 y el área. No lo pasamos multiplicando al 4599. Ok, sí, a lo mejor esta es la ecuación que está mal. Esta es la ecuación que no interpretaron bien. Es Q es igual a K por A por T1 menos T2, todo sobre el espesor. A lo mejor ahí es donde no despejaron del todo bien. Entonces, este valor tiene que multiplicar a este valor. Y esto pasa dividiendo, todo esto pasa dividiendo. Entonces, chéquenlo, por favor, chéquenlo. Chéquenlo, le toman foto y voy a hacer una tarea, ¿ok? Profe, en esa tarea que va a asignar, ¿subimos solo esa parte o todo el ejercicio? Pues, el ejercicio, ¿no lo tienes? Sí, nada más para saber a qué sacarle foto. Ok. Sí, el ejercicio todo. Profe, ¿cuánto me tenía que dar la temperatura? Ya la borré. 118 me dio, 118 punto algo. ¿Cuánto te dio a ti? ¿Quién lo contestó? ¿Oscar o Cristian? Es 118. 118.95. Ajá, eso. Algo así. Ok. Entonces, su tarea ya está lista. Ahí está, ¿no? Vapor sobrecalentado en tubería. Entonces, en la unidad 2, 3, se tienen que ir a donde dice vapor sobrecalentado en tubería y ahí deben de entregar su ejercicio. Tienen 17 minutos todavía. ¿Qué más? Pues ya deberíamos de acabar la unidad 2, 3, ¿no? Aletas, no, aletas está. Los voy a confundir más. Sistemas con generación, ya hay que pasarnos al número de Biot. Esto ya lo saben. Desarrollo de la ecuación, transferencia en sólidos. Ah, paredes múltiples. Eso no lo he visto. Pero eso está bien fácil. El lunes empezamos con paredes múltiples. Vean si son un buen de temas. Y luego sistemas concentrados y no concentrados.
Y para los que vayan terminando, pues vamos a terminar esta sección de cilindros con este ejercicio. Es un ejercicio pues, relativamente sencillo que ya vieron. Y bueno, solamente tendríamos que expresar la formulación matemática, o sea, la ecuación diferencial. Y listo. Es la ecuación diferencial y las condiciones de Fonter. Creo que no deberían de tener ningún problema. Profe, Dime. dijo que el diámetro era 5 centímetros el diámetro más 2 veces el espesor, ¿verdad? Sí. Aquí está. Gracias. Sí, mira.
Oh, sí, sí. Gracias, profe. El diámetro y son 2 veces. Gracias. Ok.
Bueno, como faltan muchos todavía por entregar su trabajo, el día lunes vamos a continuar con este ejercicio, ya para finalizar lo que son cilindros. No va a haber cilindros con generación, solamente la obtención de las temperaturas del cilindro y las condiciones de frontera. Entonces, el día lunes vamos a continuar con las condiciones de frontera y con el planteamiento de las ecuaciones diferenciales que describen la transferencia de calor en estos dispositivos. También tenemos que ver lo que son las paredes compuestas. Las paredes compuestas es algo pues, relativamente sencillo. Les voy a traer nada más la ecuación, les voy a decir cómo funciona y listo. No deberíamos de tener ningún problema. Una vez terminado eso, también espero la siguiente semana ver el número de Biot. Y ya terminaríamos la unidad 2 y 3. Nos iríamos directamente a la unidad 4 ya en noviembre. Y listo. Profe, Dime. es que no sé si ya Ah, sepa, lo de pero la la siguiente semana vamos a ir a laboratorios presenciales, entonces algunos días se nos va a topar con su horario. A ver, cuéntame más de eso, Adrián, porque sí me interesa. O sea, ¿cómo? ¿Van a ir la siguiente semana van a laboratorios? Vamos a ir a hacer algunas prácticas de laboratorio de manera presencial. Entonces, algunos se nos va tenemos que ir, por ejemplo, yo creo que lo que se nos va a topar son los que tomamos con alimentos, porque el horario de laboratorio es de 9 a 11, pero pues tenemos el tiempo que nos hacemos en llegar al TEC. Ok. ¿Toda la semana o cuántos días? Es que es mitad y mitad. Unos van a ir lunes, martes y miércoles y otros jueves, viernes y sábado. Ok, en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar las clases y ya ustedes las retoman, ¿no? Pero si deja ejercicios los deja todo el día, profe. ¿Cómo? Si deja ejercicios en distancia los deja todo el día. No voy a dejar ejercicios precisamente por eso. Bueno, a lo mejor sí, qué bueno que me di. No los estaba tomando en cuenta, pero pues ahora que lo dice, pues bueno. Los dejamos hasta 2 días. ¿A usted no le toca ir al laboratorio, profe? Sí, pero no influye con mi horario, la verdad. Yo tengo doy laboratorio de 11 a 1 y mi última clase es a las 10. Entonces alcanzo a ir y regresar. En neumática. Pero bueno. ¿Qué más? Sí, ayer fue porque hubo concurso y me tocó estar allá. De hecho, empezó el concurso sin mí. ¿Qué les iba a decir? Sí, también hay una semana de ingeniería bioquímica o algo así, ¿no? Hay algunos congresos. Sí, asistan a los congresos, muchachos. Y no le tengan miedo a los temas. No piensen que porque sí se ven difíciles, pero no son imposibles. ¿Qué más? Pues entonces, esa va a ser nuestra dinámica de la siguiente semana. Voy a tratar de grabar las sesiones y especialmente aquellas partes que más les interesen a ustedes, ¿no? Como la descripción de algunas ecuaciones que les puedan servir. Y los ejercicios, pues también les voy a dejar los ejercicios los más sencillos, también los voy a poner a que revisen el libro, ¿no? Porque el libro, o sea, yo ese conocimiento no lo obtuve sino por los libros, muchachos. Entonces, es importante que ustedes también los lean. ¿Ok? Entonces, los veo el día lunes y goodbye. Sale, profe. Profe, Dime. entonces el ejercicio de ahorita sí lo subimos, ¿verdad? El otro sí, no, sí, pues lo resolvimos todo, ¿no? Sí. Este sí lo tienen que subir ya. O sea, tienen hasta las 9 para subir.
Ok, profe, gracias. Y este lo vamos a resolver mañana. Digo el lunes. Entonces, si no hay ninguna duda, comentario, sugerencia, los veo el día lunes. Goodbye. Gracias, profe. Nos vemos.